Amigos televidentes, sean bienvenidos a este espacio de la entrevista. Hoy nos acompaña Roberto Horta Martínez, quien es presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Bienvenido, Roberto, a las cámaras de Televen. Buenos días, gracias por la invitación. Roberto, estamos ya finalizando prácticamente, bueno, faltan 4 meses para finalizar el año. ¿Cómo se ha comportado el sector durante estos primeros 9 meses? Bueno, el primer semestre fue similar al primer semestre del año pasado. Sí hubo una migración de una cantidad de operaciones de la compraventa al alquiler. Eso se incrementó el alquiler en todos los rubros, vivienda, comercio, industria. Vista que, bueno, sabemos que no hay financiamiento bancario y nosotros creemos que en el arrendamiento hay una opción muy importante para potenciar el mercado inmobiliario. Para eso siempre, bueno, hemos venido proponiendo reformas legales muy puntuales para que el arrendamiento sea una opción habitacional para las familias jóvenes, para los profesionales de Venezuela, para todos los sectores. Y bueno, tenemos varias propuestas que podemos ir conversando en el aspecto legal. ¿Y cómo están las ventas? ¿O se ve más que todo lo que es alquiler? Mira, el mercado exactamente es 51% ventas y 49% arrendamiento. Como sabemos, el tema de que no haya financiamiento para la compra de viviendas hace que nosotros pensemos en varias alternativas. Primero, el mercado de valores, donde se podría principalmente, en principio, potenciar el financiamiento de proyectos inmobiliarios. Pero en la parte de compra vemos una oportunidad en el financiamiento propio. Es decir, si alguien no puede vender su casa o su apartamento porque no haya suficiente o no hayan compradores por el tema del financiamiento, podría plantearse una hipoteca donde, por ejemplo, el propietario le da un fraccionamiento en el pago, le da 1 o 2 años para vender, para que el comprador pague la propiedad, pero haría falta modificar la ley del deudor hipotecario, en el caso de vivienda, para que esa hipoteca se pueda referir a moneda extranjera, que es lo que es ahorita factible, porque bueno, todavía tenemos una inflación de 3 dígitos en el país que no hace factible que alguien preste o financie en bolívar. Entonces, mientras el bolívar se fortalece, se podría referenciar. Por otra parte, la preventa, que debería regresar la preventa, que es esa figura mediante la cual el promotor o el constructor va, o la persona, el opcionario, la persona que está interesada en comprar un inmueble que se está construyendo, va abonando, pero para eso va abonando parte del precio mientras se construye el proyecto. Para eso hace falta modificar la ley contra la estafa inmobiliaria, que son leyes, tanto esa como la del arrendamiento de vivienda, son leyes del año 2011 que ya están fuera de contexto. Venezuela ha cambiado y tiene que haber una sinceración de las condiciones actuales para generar inversión y confianza, que es lo que necesita Venezuela en estos momentos. Así se llama, inclusive ese es el eslogan de nuestra próxima Convención Nacional Inmobiliaria que haremos en el mes de octubre, 27 y 28 de octubre. Ahorita vamos a hablar con más detalles sobre esa convención. Vamos a hablar sobre los precios, más o menos, si son competitivos, si están, digamos, al alcance de las personas. Sabemos el poco poder adquisitivo que tienen los venezolanos, que se les hace difícil, así sea alquilar, ¿no? ¿Cómo han hecho? Usted hablaba de precisamente eso, ¿no? De llegar a acuerdos, van abonando, pero eso no se da en todos los casos. ¿Cómo han hecho para que, digamos, más personas capten estos servicios? Pensamos que en la parte de compra las opciones están ahí mientras regresa el financiamiento bancario, que tiene que regresar en un momento. Prácticamente somos uno de los pocos o el único país de Latinoamérica donde no hay financiamiento para la compra de inmuebles. Mientras regresa eso, revisar alternativas como el financiamiento directo que puede dar un propietario, un vendedor o un constructor de una vivienda. En el caso del alquiler, que es muy factible en una situación como por la que está pasando Venezuela desde el punto de vista económico, que aunque hay un crecimiento, sigue siendo para los ciudadanos una situación compleja. Vemos que allí se puede perfectamente potenciar el mercado en cuanto a que haya arrendamiento masivo. O sea, hay una cantidad grande, miles de viviendas que pueden salir a oferta. Se estima que pueden salir 50.000 viviendas a oferta que están actualmente desocupadas.
O sea, estamos hablando de 250.000 viviendas en un lapso de 5 años, con una modificación puntual de la Ley de Arrendamientos de Vivienda. Ya la Cámara Inmobiliaria de Venezuela llevó una propuesta muy concreta de modificación de 20 artículos de la Ley de Arrendamientos de Vivienda que destrancaría el juego, que está trancado prácticamente desde el año 2011. Venezuela, los venezolanos, ustedes, los profesionales venezolanos, necesitan opciones habitacionales, que es lo primero que consiguen cuando pueden emigrar a otro país. Lo importante es que se queden acá y que esos alquileres cada vez sean más accesibles. Y si masificamos la oferta de viviendas en alquiler, los precios bajarían, las condiciones serían más sencillas, porque también el propietario, que requiere seguridad jurídica con una modificación de la ley, se sentiría más confiado para arrendar su propiedad. Esos inmuebles que están desocupados necesitan ser alquilados, porque el venezolano que está afuera necesita un ingreso por la inversión, el patrimonio que tiene acá. Eso ayuda a que baje la morosidad en los condominios, reactiva la economía, inclusive podría impactar en el PIB porque se activan las reparaciones, se activan los trabajos para los plomeros. Entonces, sería una sinceración de la situación actual. Pero pensamos que la Asamblea Nacional tiene que darle prioridad a la modificación de leyes desde el punto de vista económico. Ya se le ha dado importancia al tema de armonización tributaria, pero pensamos que algunos sectores económicos necesitan y requieren urgentemente reformas. ¿Ya ustedes legales. llevaron estas propuestas ante la Asamblea Nacional? No, ante el Ministerio de Vivienda, las mesas del motor construcción están allí, porque evidentemente el Ejecutivo es el que puede, eso tendría que ir a Procuraduría, llevarlo a la Asamblea, pero nosotros estamos dispuestos a ir a cualquier organismo y promover eso. Interesante estas propuestas que están haciendo, Roberto. Vamos a seguir conversando, por supuesto, de estos temas, pero al regresar de la pausa. Ya volvemos. Seguimos conversando con Roberto Horta Martínez, quien es presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Roberto, ¿qué tan tedioso se han vuelto los trámites para la compra-venta de estos servicios? Bueno, de la compra de inmuebles, el trámite es relativamente rápido. El inconveniente se encuentra en el cálculo de arancel que hacen algunos registros. Bueno, tenemos que decir que eso ha mejorado en algunos registros a nivel nacional, que se han adecuado los montos a lo que establecen la ley, pero otros hacen un cálculo del arancel excesivo. Entonces, eso... el monto es del 2%, ¿no? Legalmente es el 2%, pero en la práctica se hace un cálculo del inmueble tan alto que termina siendo el 10, el 20, el 30%, y muchas personas no pueden pagarlo y desisten de la negociación. Entendemos que el Estado tiene que cobrar sus tributos, pero no pueden ser tributos excesivos. Entonces, en este caso, lo que recomendamos, bueno, que hemos sugerido al SAREN, al Servicio Autónomo de Registro y Notaría, que por cierto debo decir que cuando alguien no está de acuerdo con el cálculo que hace un registro, puede acudir al órgano jerárquico superior con su planilla y el SAREN haga una reconsideración, y debemos reconocer que en muchos casos ha bajado considerablemente el arancel de lo que calculó el registro. El SAREN hace un recálculo que ha sido beneficioso. Por supuesto, eso no es sencillo. Hablaba con una señora que estaba en Puerto Ordaz y que me llamó por ese tema, y le digo, bueno, acuda al SAREN. Me dijo, mire, imagínese yo hacer un viaje a Caracas para pedir ese recurso jerárquico, para mí es muy complejo. Entonces, lo ideal sería que, bueno, que el SAREN estandarizara y exigiera el cumplimiento de la ley de registro de notaría a los registradores públicos a nivel nacional. Roberto, también está el tema de los extranjeros, que quizás el sector se podría beneficiar, por supuesto, de ellos, que hay una gran cantidad acá en Venezuela, pero por temas legales también se le dificulta obtener algunos de estos servicios. ¿Qué proponen ustedes para que esto, digamos, el año pasado, en agosto, se estableció el mismo SAREN, el Servicio Nacional de Registro y Notaría, estableció un registro de extranjeros. Es decir, que cualquier extranjero, inclusive los residentes en el país que tienen su cédula otorgada por el SAIME, no pueden otorgar libremente en una notaría cualquier tipo de documento o en algún registro público. Estamos hablando de poderes, permiso de viaje de menores, todo lo que requiere el tema civil y comercial que cualquier ciudadano quiera hacer, un contrato de arrendamiento. Entonces, esto dificulta, bueno, primero afecta sus derechos civiles, porque no puede ser un extranjero discriminado por una política pública donde no pueda ejercer sus derechos civiles, que es firmar un contrato, dar un poder. Tiene que esperar una habilitación
de parte del SAREN. Nosotros lo que proponemos es algo muy sencillo, que eso sea un registro en línea y que inmediatamente, automáticamente el sitio, digamos, porque el Estado tiene derecho a tener información, Claro. pero que sea automática la habilitación y que ese extranjero no tenga que esperar 1, 2, 3 meses a que se le habilite cuando muchas veces hay negocios de emergencia. Y te comento algo, Venezuela necesita inversión extranjera. Entonces, ¿cómo vamos a tener trabas como este? Y te doy un caso muy sencillo. Un empresario colombiano quería montar un call center aquí en Caracas y cuando vio esa cantidad de trabas, que ni siquiera puede comprar un inmueble, o sea, que tiene que obtener una visa de negocios en Bogotá, que al final no pudo tramitar, después tiene que obtener esta, no lo pudo montar. Claro. Y habían 100 empleos para venezolanos que pudieron haberse otorgado, pero también afecta a los que viven adentro. Tenemos comerciantes de diferentes nacionalidades montando negocios en Venezuela y se encuentran con esas trabas. Entonces, ese registro extranjero tiene que ser algo automático y no necesitamos más bien fomentar la inversión de otros países. Y para eso se necesita seguridad jurídica y reglas claras. Ahora, Roberto, ustedes también estuvieron presentes en Estados Unidos en el Congreso Internacional. Menciónanos qué se abordó allí y qué trajeron de allí, ¿no? Bueno, se refundó el capítulo Venezuela de FIAPSI. FIAPSI es la Federación Mundial Internacional Inmobiliaria, donde hay más de 57 países, 97 organizaciones, porque la labor que estamos haciendo, tanto con la presencia ahí como en SILA, que es la Confederación Internacional Latinoamericana, donde vamos a acudir en el mes de septiembre a Panamá, es proyectar a Venezuela como un destino de inversión. Pero para que haya, porque han venido, y Fedecámaras también ha hecho un esfuerzo de traer empresarios colombianos, franceses, pero el tema legal, el de seguridad jurídica, es un tema prioritario para cualquier inversor. Por eso nosotros, desde la Cámara, en primer lugar, estamos acudiendo, siempre proponiendo generar confianza, siempre generar reglas claras y seguridad jurídica para los inversionistas internos y los de afuera, pero también proyectar a Venezuela en estas organizaciones internacionales. Estamos haciendo un gran esfuerzo conjuntamente con Fedecámara, que también lo hace con las organizaciones mundiales de comercio, de empresarios, porque pensamos que Venezuela necesita capital de inversión y reglas claras. Eso es lo que necesita Venezuela y nosotros estamos haciendo ese esfuerzo también a nivel internacional desde el punto de vista gremial. O sea, en pocas palabras, los créditos, ¿no? Para que esto, digamos, vuelva a su cauce, ¿no? Como eran años otrora. Sí, necesitamos poner a Venezuela en el escenario mundial de negocios, como un destino de inversión, pero ahí tiene que haber una labor conjunta. Esa interacción que se está dando entre el Ejecutivo Nacional, los empresarios, los gremios, se haga más efectiva. Pensamos que tiene que ser más rápido las leyes. Sí, han habido avances, pero falta mucho por hacer y tenemos que, sobre todo, proyectar eso hacia afuera, porque hay incertidumbre de lo que en realidad pasa. A veces, lo que está pasando en Venezuela, a veces tiene una imagen de Venezuela como si aquí no hubiera actividad económica. Sí la hay, con dificultades, pero necesitamos proyectarlo y para eso esos escenarios nos ayudan, pero hace falta que generar sobre todo ese ambiente de negocios propicio para generar la inversión y generar empleo para los venezolanos. Roberto, antes de despedir, hablemos rápidamente sobre la Convención Nacional Inmobiliaria que se va a desarrollar aquí en Caracas. Sí, van a ser 2 días, el 27 y 28 de octubre, en el Hotel Eurobuilding de Caracas. Vamos a tener una expo inmobiliaria y la Convención Nacional. La idea es traer invitados internacionales, los principales actores de la industria inmobiliaria en el país, autoridades, conferencistas. Vamos a traer todo lo que son las personalidades de estas organizaciones internacionales, bueno, y tratar lo que son las tendencias y cómo podríamos nosotros, cómo nos podría ayudar internamente a proyectar el sector inmobiliario y hacerlo crecer, que es lo que nosotros queremos y lo que necesita el país. Gracias por venir. Gracias. Estábamos conversando con Roberto Horta, quien es presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Nos toca establecer una pausa, para el regreso lo dejaremos con lo mejor del arte y el espectáculo con lo actual. Ya volvemos.